Este será el segundo video de la serie Cómo empezar a escribir un guión. En el video anterior mostré un método que es el que yo utilizo para darle una forma narrativa primaria a una idea. En este video iniciaremos pensando que hipotéticamente ya se tiene una idea en forma de historia. Lo que normalmente ocurre es que tenemos un montón de escenas y sucesos que pensamos podrían encajar en la historia, y eso está excelente. El propósito del video es mostrar una forma de cómo organizar todos estos sucesos y eventos, una lógica para la organización de la historia. A esta teoría se le llama la lógica de los posibles narrativos, y es una propuesta de Claude Bremont. Para Bremont, lo que diferencia un evento común de uno narrativo, es decir, uno que pueda pertenecer a una historia, es que los sucesos y eventos narrativos pertenecen a un ciclo narrativo. Todo relato consiste en un discurso que integra una sucesión de acontecimientos de interés humano en la unidad de una misma acción. Donde no hay sucesión, no hay relato. Es entonces de un gran interés entender cómo se da esta sucesión de eventos, la cual, de acuerdo a Bremont, se puede clasificar en dos tipos fundamentales: procesos de mejoramiento y degradación. De esta teoría ya hablé y mostré su funcionamiento utilizando como objeto de análisis la serie Better Call Saul. En aquel video observamos que la alternancia entre mejoramiento y degradación es clasificada en tres tipos. Sucesión continua, cuando un suceso implica al mismo tiempo una degradación producida, pero un mejoramiento que puede obtenerse de cumplirse con la degradación. Un potencial positivo que se puede obtener. El enclave. El fracaso o interrupción de un proceso de mejoramiento o de degradación resulta en su inverso. El enlace. Los mismos sucesos son simultáneamente procesos de mejoramiento y degradación. Cada uno de estos esquemas muestra una forma en la que los sucesos de una historia se enlazan y ayudan a la progresión de la misma. En ese sentido, vamos a enfocarnos en cómo son estos procesos de mejoramiento y degradación y por qué es importante comprender lo que significan para poder diseñar una historia. Por cierto, para los que ya hayan visto La Casa del Dragón, habrá un bonus al final del video sobre el final de la primera temporada. Si nos ponemos en la perspectiva de un actante, digamos del protagonista, su estado inicial comúnmente implica una deficiencia, la presencia de un obstáculo que se opone a la realización de un estado más satisfactorio. La eliminación de dicho obstáculo se logra a través de un proceso de mejoramiento, y es muchas veces un buen resorte para iniciar la historia. Por ejemplo, en Matrix, el estado deficiente inicial de Neo es desconocer que se encuentra inmerso en una simulación. El estado deficiente inicial en Avatar, el último maestro del aire, es que Aang no controla los 4 elementos. Los procesos de mejoramiento normalmente implican la aparición de medios posibles y posteriormente la utilización de dichos medios. Existen distintas dimensiones de esto. Por ejemplo, una de estas dimensiones puede ser el cumplimiento de una tarea. Existe un problema a resolver que ocupa el papel del obstáculo y el cumplimiento de la tarea elimina este problema. Frodo tiene que llevar el anillo a Mordor y Harry debe destruir los Horrocruxes. Shrek tiene que rescatar a la princesa Fiona. Para el cumplimiento de las tareas, quizás el actante necesite la intervención del aliado. El ayudante o aliado puede ayudar a un actante a realizar el cumplimiento de la tarea. El aliado o ayudante se presenta comúnmente de 3 formas distintas. Aliado solidario. Es cuando el aliado ayuda al beneficiario porque el cumplimiento de la tarea es del interés común de ambos. Para seguir con el ejemplo del Señor de los Anillos, la comunidad del anillo y sus integrantes ayudan a Frodo porque es de vital importancia que logre su cometido. Aliado deudor. El aliado proporciona la ayuda como reconocimiento de una deuda con el beneficiario. Por ejemplo, Dobby ayuda a Harry Potter constantemente porque se siente en deuda con él. Aliado acreedor. El aliado proporciona la ayuda en espera de una compensación futura. Esto pasa muchísimo en Game of Thrones. En Game of Thrones no hay una ayuda que se reciba sin esperar una deuda a cambio. Entonces, esta última forma de presentación del aliado provoca una degradación para el beneficiario. Entre los obstáculos que un actante se puede encontrar en la historia hay algunos que son fuerzas. Uno de mis ejemplos favoritos de este tipo de antagonista es la película Interestelar.
donde el tiempo es el principal antagonista de los personajes, pero es más común que el antagonista sea un agente o un personaje concreto. En estos casos, el proceso de mejoramiento será a través de la eliminación del adversario, el cual puede ser de dos formas. Pacífica, cuando se realiza una negociación que convierte al adversario en aliado. Hostil, cuando se realiza una agresión que deja inhabilitado al adversario. La eliminación del adversario de forma hostil también puede dar paso a otro proceso de degradación, pues el adversario puede buscar una venganza, o los personajes que sean cercanos al adversario. Lo importante y lo que quiero que quede claro es que esto muestra la dualidad de los sucesos de una historia. Los procesos de mejoramiento tienen este potencial para producir un proceso de degradación y así mantener una tensión narrativa. Toda historia tiene que llegar a su fin, aunque últimamente eso ya casi no pasa. Y esto ocurre cuando un proceso de mejoramiento llega a su término y alcanza un estado de equilibrio que puede marcar el fin del relato. Pero si se elige proseguir, se debe crear nuevamente este estado de tensión y se abre paso a un proceso de degradación. También hay otras formas de crear alternancia entre el mejoramiento y la degradación. Imaginemos que se ha cumplido una tarea, pero esta fue un engaño. Bremont lo llama cumplir una tarea al revés, es decir, el error. El personaje fue engañado para cumplir y ahora deberá pagar por sus errores. La obligación es también otra forma de degradación, cuando a un sujeto se le obliga a pagar una deuda. Hay otro tipo de degradación que a diferencia de las anteriores se da por una conducta voluntaria, en búsqueda de un mérito a obtener. A este se le llama el sacrificio. Finalmente, toda acción que involucre un daño potencial puede convertirse posteriormente en un castigo, un delito a castigar o una pena a pagar, las cuales pueden finalizar el relato cuando se cumple el castigo o bien si se da una negociación o el perdón por la acción. El punto de todo esto es comprender cómo aplicar lo que nos enseña Bremont para comenzar a escribir un guión. Y volviendo a lo que mencioné al inicio del video, imaginemos que se tiene la estructura de una idea. Y tenemos en mente diversos eventos, sucesos, diálogos, personajes, etcétera, etcétera, que queremos incluir en dicha historia. Bueno, a partir de lo que vimos en el video, se puede comenzar una organización de estas ideas con el orden de mejoramiento y degradación. Y todos estos pueden ser organizados en una escaleta, que eso es lo que yo hago. Escribo todos los sucesos de la forma más detallada posible en una escaleta y la uso como una base, como un esqueleto para la historia. Quiero dejar claro que la idea de la escaleta no es una idea mía, es algo que yo aprendí cuando tomé un curso con la guionista Laura Santullo, y creo que es un método muy bueno para comenzar a plantear una historia. También pueden checar el diálogo que tuvimos hace poco sobre su más reciente película. Y bueno, espero que lo que vimos en este video no sea algo también que lo tomen letra por letra, sino que es un marco referencial para saber cómo estructurar los sucesos de una historia. Existen combinaciones y opciones infinitas que se pueden explorar considerando esta forma de los sucesos de mejoramiento y degradación, las cuales se pueden explorar y pensar de acuerdo a la época, al género y al estilo personal que cada quien tenga. Y bueno, ahora sí, vamos a hablar de La Casa del Dragón. Algo que me parece muy interesante es cómo podemos ver un fenómeno muy común en los productos serializados a partir de este enfoque de mejoramiento y degradación. En la mayoría de los finales de temporada realiza lo que coloquialmente se le llama como un cliffhanger, un final en suspenso, que consiste en interrumpir un suceso o una situación extrema para que el espectador tenga las ganas de continuar viendo la historia. Vamos a refrescar un poco qué pasa al final de la primera temporada de La Casa del Dragón. Muere Luke a manos de Aemond y Vagar. La última escena es Rhaenyra enterándose de este evento. Pero esta escena, ¿qué significa y por qué creo yo que es un excelente final de temporada? Porque desde mi punto de vista muestra muy efectivamente la interrupción de un proceso de mejoramiento para dar inicio a una degradación. Desde la perspectiva de la protagonista Rhaenyra, la muerte de su hijo es una acción que debe ser retribuida por quienes cometieron esa acción. Para ella, se inicia un camino hacia un mejoramiento. Desde la perspectiva de los que cometieron la fechoría, se convierte en el inicio de un proceso que terminará en su castigo.
Ahora que en la segunda temporada lo que esperamos ver es cuáles son las consecuencias de esta acción y cuál será el proceso de mejoramiento que atraviese Rhaenyra, así como la degradación por la que pasen sus enemigos. Muchas gracias por ver el video, si les gustó consideren suscribirse y espero que lo que vimos hoy les ayude para comenzar a escribir una historia.